Martín, te presento a tu hija. Las palabras de Camila cortaron el aire del lujoso vestíbulo como un cuchillo. Martín Salazar se quedó paralizado en la entrada de su edificio, con el traje empapado por la lluvia que había corrido para esquivar. Sus ojos se movieron de la mujer delgada y pálida a la niña pequeña que se escondía detrás de sus piernas. ¿Qué dijiste? Su voz salió ronca, casi inaudible. ¿Escuchaste bien? Camila levantó la barbilla, aunque sus manos temblaban. Esta es Emilia. Tiene 6 años. Es tu hija. Martín retrocedió un paso. Los empleados del edificio fingían no escuchar, pero sus miradas curiosas se clavaban en la extraña escena. Una mujer empapada con ropa gastada, una niña con zapatos rotos y el empresario más poderoso de la ciudad mirándolas como si hubiera visto un fantasma. «Estás loca», murmuró él. «No sé quién te envió, pero esto es ridículo». ¿Ridículo? Camila se acercó un paso. Ridículo es que hayas desaparecido hace 7 años sin decir una palabra. Ridículo es que haya criado sola a nuestra hija mientras tú construías tu imperio. La niña levantó la cabeza. Tenía los mismos ojos verdes de Martín, el mismo cabello oscuro y ondulado. Lo miró con curiosidad, sin miedo, como si fuera la cosa más natural del mundo encontrarse con un desconocido en un edificio elegante. «Mamá dice que eres mi papá», dijo Emilia con voz clara. «¿Es verdad?» Martín sintió que el suelo se movía bajo sus pies, la voz de la niña, su manera de inclinar la cabeza, el gesto de morderse el labio inferior cuando esperaba una respuesta, todo le era familiar de una manera que lo aterrorizaba. «No», negó con la cabeza. «No, esto no puede estar pasando». «Pues está pasando». Camila tosió, un sonido seco que hizo que la niña la mirara con preocupación. «Y necesito hablar contigo. En privado. No tengo nada que hablar contigo». Han pasado 7 años, Camila. 7 años sin una sola palabra. «Porque me dijiste que no querías saber nada de mí», gritó Camila, y su voz se quebró. «Me dijiste que tenías planes, que una relación no cabía en tu vida, que yo era solo...» «No digas nada más». Martín miró nervioso a los empleados. «No aquí». Camila respiró hondo, tratando de calmarse. Puso sus manos en los hombros de Emilia. «Mira, no vine aquí a pedirte dinero o a complicarte la vida. Vine porque me estoy muriendo». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Martín la miró realmente por primera vez. Camila estaba muy delgada, con ojeras profundas y la piel amarillenta. Sus manos, que él recordaba suaves y cálidas, ahora eran solo hueso y piel. «¿Qué?» «Cáncer», dijo simplemente. «Los doctores me dan 3 meses, tal vez 4 si tengo suerte. Y Emilia no tiene a nadie más». Martín se pasó las manos por el cabello. El vestíbulo elegante, con sus mármoles y espejos, de repente se sintió como una jaula. La niña seguía mirándolo, esperando una respuesta que él no sabía cómo dar. «Esto es una locura», murmuró. «Necesito pruebas. Necesito tiempo para pensar». «No tengo tiempo». Camila se acercó más. «Ninguno de los dos lo tenemos. Pero está bien, haz tus pruebas. Mientras tanto, podemos al menos salir de la lluvia». Martín miró hacia afuera. La tormenta había empeorado y el agua se colaba por la puerta cada vez que alguien entraba. Camila y la niña estaban empapadas, temblando de frío. «Papá», dijo Emilia de repente, «mamá está muy cansada. ¿Podemos sentarnos?» La palabra «papá» lo golpeó como un puñetazo. La niña lo había dicho con tanta naturalidad, como si hubiera estado practicando durante años. Martín cerró los ojos, sintiendo que su mundo ordenado y controlado se desmoronaba en pedazos. «Está bien», dijo finalmente. «Suban». «Pero esto no significa nada. Solo que no voy a dejar que una niña se enferme bajo la lluvia». Camila sonrió por primera vez, una sonrisa cansada pero genuina. «Gracias», susurró. Mientras esperaban el elevador, Emilia tomó la mano grande de Martín con sus deditos fríos. «Tienes las manos grandes», comentó, «como las de los gigantes en los cuentos de mamá». Martín miró hacia abajo, a esa pequeña mano en la suya, y sintió algo que no había sentido en años: miedo. Pero no el miedo de perder dinero o de que algún negocio saliera mal. Era un miedo diferente, más profundo,
El miedo de que todo lo que había construido, toda la vida que había planificado cuidadosamente, estuviera a punto de cambiar para siempre. Sí, murmuró, como los gigantes. El apartamento de Martín era todo lo que Camila recordaba y más. Pisos de mármol, ventanas enormes con vista a la ciudad, muebles que probablemente costaban más que todo lo que ella había ganado en años. Emilia caminó despacio, tocando apenas las superficies con la punta de los dedos, como si todo fuera demasiado frágil para una niña como ella. «Siéntense donde quieran», dijo Martín, aflojándose la corbata. «Voy a traer toallas». Cuando se fue, Camila se dejó caer en el sofá de cuero blanco. Emilia se quedó parada junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad que brillaban a través de la lluvia. «¿Aquí vive mi papá?», preguntó sin voltear. «Sí, mi amor. Es muy grande. ¿Vive solo?». Camila sintió un nudo en la garganta. Durante 6 años había preparado este momento, había imaginado 1000 maneras diferentes de tener esta conversación, pero ahora que estaba aquí, las palabras se le atoraban. «Creo que sí vive solo». Martín regresó con toallas gruesas y una bata. Se las dio a Camila sin mirarla a los ojos. «El baño está al fondo del pasillo. Pueden cambiarse allí. Gracias». Mientras Camila y Emilia se secaban y se cambiaban, Martín caminó de un lado a otro en la sala. Sacó su teléfono y marcó un número. «Doctor Ramírez, soy Martín Salazar. Necesito que vengas a mi casa. Ahora. Es urgente». Cuando regresaron, Emilia llevaba puesta la bata de Martín que le quedaba enorme. Parecía un fantasmita caminando por el apartamento. «Me gusta tu casa», le dijo a Martín, «pero es muy callada». «¿Callada?». «Sí. En nuestra casa siempre hay ruido. Los vecinos, los carros, la música. Aquí no se oye nada». Martín nunca había pensado en eso. Para él, el silencio era lujo, pero viendo a la niña perdida en su sala inmensa, se dio cuenta de que tal vez también era soledad. «¿Tienes hambre?», preguntó. Emilia asintió rápidamente. Camila la miró con tristeza. «No hemos comido desde ayer en la mañana». Martín sintió una punzada extraña en el pecho. Abrió su refrigerador, lleno de comida cara, que casi nunca tocaba. Sacó ingredientes para hacer sándwiches, algo simple que sabía que no podía arruinar. «¿Te gusta el jamón?», le preguntó a Emilia. «Me gusta todo», respondió ella, sentándose en un taburete alto de la cocina. «Mamá dice que los niños agradecidos comen de todo». Mientras preparaba la comida, Martín observaba a Emilia de reojo, la manera en que movía las piernas colgando del taburete, cómo se mordía el labio cuando pensaba, incluso la forma en que arrugaba la nariz. Todo le recordaba a sí mismo de niño. «Cuéntame de ti», dijo tratando de sonar casual. «¿Qué quieres saber?». «No sé. ¿Qué te gusta hacer?». «Me gustan los cuentos. Mamá me lee todas las noches. Y me gusta dibujar, pero no soy muy buena. También me gustan los gatos, pero no podemos tener uno porque en nuestro edificio no dejan mascotas». Camila tosió otra vez, más fuerte esta vez. Emilia corrió hacia ella con el vaso de agua que Martín acababa de llenar. «Toma, mamá. Te va a hacer bien». La ternura con que la niña cuidaba a su madre hizo que algo se moviera dentro de Martín. Era evidente que Emilia había crecido demasiado rápido, cuidando a una madre enferma. El timbre sonó. Era el doctor Ramírez, un hombre mayor que había sido médico de la familia Salazar durante años. «Martín, ¿qué es tan urgente que no podía esperar hasta mañana?». Martín lo llevó aparte y le explicó la situación en voz baja. El doctor miró hacia donde estaban Camila y Emilia, asintió y sacó un kit de su maletín. «Necesito tomar una muestra de saliva de ambos», explicó. «Los resultados estarán listos en 48 horas». El proceso fue rápido. Emilia hizo preguntas sobre todo, curiosa sobre los tubitos y las etiquetas. Cuando terminaron, el doctor se fue con la promesa de llamar en cuanto tuviera los resultados. «¿Y ahora qué?», preguntó Martín. «Ahora esperamos», dijo Camila. «Pero mientras tanto podríamos quedarnos aquí. No tengo dinero para un hotel y Emilia necesita un lugar seguro para dormir». Martín miró a la niña, que había encontrado algunos libros en su estante, y los hojeaba con cuidado. «¿Sabes leer?». «Un poquito», respondió Emilia. «Mamá me enseñó, pero estas palabras son muy difíciles». «Son libros de negocios.
explicó Martín. No son divertidos. ¿No tienes libros divertidos? Por primera vez en años, Martín se sintió avergonzado de algo que tenía. O mejor dicho, de algo que no tenía. No, pero podemos conseguir algunos. Emilia sonrió, y esa sonrisa fue como un rayo de sol en el apartamento silencioso. ¿En serio? ¿Podríamos ir a una librería? Claro. Camila los observaba desde el sofá, con una mezcla de esperanza y dolor en los ojos. Sabía que no tendría mucho tiempo para ver crecer esta relación, pero al menos podía verla comenzar. Creo que deberían descansar, dijo Martín. Emilia puede dormir en el cuarto de huéspedes, y tú... Yo puedo dormir en el sofá, está bien. No, hay otro cuarto. Esa noche, mientras acomodaba las almohadas extra y las mantas, Martín no pudo dejar de pensar en lo extraño que se sentía tener a otras personas en su casa. Por primera vez en años, el apartamento no se sentía tan grande ni tan silencioso. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente seguro de querer que el silencio regresara. La mañana llegó con un sol tímido que se colaba por las cortinas grises del apartamento. Martín despertó sobresaltado por un sonido que no había escuchado en su casa jamás. Risas de niño. Se levantó y siguió el ruido hasta la cocina. Emilia estaba sentada en el suelo, jugando con las ollas y las tapas como si fueran tambores. Tenía el cabello revuelto y llevaba puesta una de sus camisas como pijama. «Buenos días, papá», dijo sin dejar de tocar su batería. «Estoy haciendo música». «Ya veo eso». Martín se frotó los ojos. «¿Dónde está tu mamá?» «Durmiendo. Tosió mucho en la noche. Pero yo me desperté temprano porque tengo hambre». Martín abrió el refrigerador y se dio cuenta de que no tenía idea de qué comían los niños en el desayuno. Su rutina era café negro y tal vez una tostada antes de salir corriendo a la oficina. «¿Qué te gusta desayunar?» «Pancakes», respondió Emilia inmediatamente. «Pero mamá dice que son difíciles de hacer». «¿Pancakes?» «Sí, como tortitas pero más esponjosas». «¿No sabes hacerlos?» Martín negó con la cabeza, sintiéndose extrañamente inútil. «Pero podemos aprender juntos», dijo, sorprendiéndose a sí mismo. Buscó una receta en su teléfono mientras Emilia organizaba las ollas en fila, del más pequeño al más grande. Era meticulosa para su edad, concentrándose en cada detalle. «¿Sabes?», dijo mientras mezclaban la masa. «Tú y yo nos parecemos». «¿En serio?» «Sí. A los dos nos gusta que las cosas estén ordenadas». Emilia sonrió y siguió batiendo con una cuchara demasiado grande para sus manos. «Mamá dice que tengo tus ojos». «¿Es verdad?» Martín la miró directamente por primera vez. Los ojos de Emilia eran iguales a los suyos, pero había algo más en ellos. Una luz que él había perdido hacía mucho tiempo. «Sí», admitió. «Son iguales». El primer pancake salió quemado. El segundo se pegó al sartén, pero el tercero quedó perfecto, dorado y esponjoso. Emilia aplaudió como si hubieran descubierto la cura para todas las enfermedades del mundo. «¡Lo logramos!», gritó. «Somos un buen equipo». Martín sintió algo extraño en el pecho, una calidez que no recordaba haber sentido antes. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había aplaudido por algo que él hizo? Camila apareció en la cocina, pálida pero sonriente al ver la escena. «Huele delicioso», dijo, aunque su voz sonaba débil. «Papá y yo hicimos pancakes», anunció Emilia. «Bueno, el primero se quemó, pero ya aprendimos». Desayunaron juntos en la mesa grande del comedor. Emilia llenó el silencio con historias sobre sus muñecas, sobre la señora del primer piso que siempre le daba dulces, sobre el gato callejero que alimentaba en secreto. «Se llama Pelusa», explicó. «Es gris con una mancha blanca en la frente. Siempre tiene hambre, como yo». «¿Por qué siempre tienes hambre?», preguntó Martín. Emilia miró a su mamá antes de responder. «Porque a veces no hay mucha comida en casa. Pero mamá dice que eso va a cambiar pronto». Camila bajó la mirada avergonzada. Martín sintió una mezcla de culpa y rabia. ¿Cómo había dejado que su propia hija pasara hambre? Después del desayuno, mientras Camila descansaba, Martín llevó a Emilia a su oficina en casa. Era un cuarto lleno de computadoras y papeles, muy serio y aburrido para una niña. «¿Aquí trabajas?», preguntó ella. «Sí. ¿No te aburres?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Nunca había pensado en su trabajo como aburrido.
Era importante, necesario, rentable, pero divertido, no. A veces, admitió. Emilia se acercó a un estante lleno de trofeos y reconocimientos. ¿Ganaste todos estos premios? Sí. ¿Por qué? Por hacer buenos negocios. Por ganar dinero. Emilia tomó uno de los trofeos, pesado y dorado. ¿Es divertido ganar dinero? Otra pregunta que nadie le había hecho jamás. Martín se sentó en su silla de cuero, mirando a la niña que exploraba su mundo con ojos curiosos. No sé si es divertido, pero es importante. ¿Por qué? Porque con dinero puedes comprar cosas que necesitas, como comida y casa y ropa. Emilia asintió, seria. Mamá dice que el dinero no es lo más importante del mundo. Dice que lo más importante es tener gente que te quiera. ¿Y tú qué piensas? Emilia se encogió de hombros. Pienso que las dos cosas son importantes, pero si solo puedes tener una, es mejor tener gente que te quiera, porque cuando tienes hambre y alguien te quiere, esa persona comparte su comida contigo. Martín se quedó callado. A los 6 años, esta niña entendía cosas que él había tardado décadas en aprender, o tal vez que nunca había aprendido realmente. ¿Puedo dibujar?, preguntó Emilia. Martín le dio papel y bolígrafos de su escritorio. Emilia se sentó en el suelo y comenzó a dibujar con la lengua asomada, concentrada completamente en su obra. ¿Qué estás dibujando? Nuestra familia, respondió sin levantar la vista. Tú, yo y mamá. Y también dibujé a Pelusa, porque él también es familia, aunque sea un gato. Martín se acercó a mirar. El dibujo era simple, como todos los dibujos de niños, pero había algo en él que le llegó directo al corazón. 3 figuras tomadas de la mano, sonriendo bajo un sol amarillo, y un pequeño gato gris a sus pies. ¿Te gusta?, preguntó Emilia. Me gusta mucho. ¿Puedo pegarlo en tu refrigerador? Mamá siempre pega mis dibujos en el refrigerador. Martín miró el papel. Luego miró a la niña que esperaba su respuesta con ojos esperanzados. Claro, dijo. Será el primer dibujo en mi refrigerador. Cuando pegaron el dibujo con cinta adhesiva, Emilia retrocedió para admirar su obra en el refrigerador gigante de acero inoxidable. Ahora tu cocina se ve más feliz, declaró. Y tenía razón. De alguna manera, ese pequeño dibujo hacía que todo el apartamento se sintiera diferente, más cálido, más como un hogar. El teléfono sonó. Era el doctor Ramírez. Martín, dijo, los resultados están listos. Puedes venir a mi consultorio. No puedes decírmelo por teléfono. Prefiero que vengas. Y trae a la madre de la niña. Martín colgó, sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El consultorio del doctor Ramírez olía a desinfectante y a años de secretos guardados. Martín y Camila se sentaron frente al escritorio de madera vieja, mientras Emilia jugaba en la sala de espera con algunos juguetes desgastados. Los resultados son claros, dijo el doctor, quitándose los lentes. Martín, eres el padre biológico de Emilia. La probabilidad es del 99.9%. El silencio llenó la habitación como agua pesada. Martín se quedó mirando el papel con números y porcentajes que cambiaban todo su mundo. ¿Martín? La voz de Camila sonaba lejana. ¿Estás bien? Soy su papá, murmuró él. Realmente soy su papá. Sí. Camila sonrió, pero era una sonrisa triste. Lo eres. El doctor carraspeó. Camila, también revisé los estudios que me trajiste. Me temo que el pronóstico no ha cambiado. Tal vez 2 meses, 3 si tienes suerte. Martín levantó la cabeza bruscamente. ¿Tan poco tiempo? El cáncer está muy avanzado. Lo siento. Camila asintió como si ya lo supiera, como si hubiera hecho las paces con esa realidad hace tiempo. ¿Hay algo que podamos hacer?, preguntó Martín. Tratamientos, cirugías, lo que sea. Tengo dinero. Ya probé todo, dijo Camila suavemente. El dinero no puede arreglar esto. De regreso al apartamento, Emilia notó que los adultos estaban más callados que de costumbre. ¿Pasó algo malo?, preguntó tomando la mano de su mamá. No, mi amor. Solo estamos cansados, mintió Camila. Esa noche, después de acostar a Emilia, Martín y Camila se sentaron en la terraza. La ciudad brillaba abajo como 1.000.000 de estrellas caídas. Necesito pedirte algo,
dijo Camila. Lo que sea. Quiero que conozcas a mi hija, de verdad. No solo como el hombre que le da techo y comida, sino como su papá. Martín la miró sin entender. ¿A qué te refieres? Emilia tiene miedo de la oscuridad, pero no lo dice porque no quiere preocuparme. Le gustan los cuentos donde los animales hablan. Odia los guisantes, pero se los come si se los mezclas con arroz. Cuando está triste, se esconde en el closet y canta bajito. Camila hizo una pausa, tosió y continuó. Le da miedo el ruido de los truenos, pero le encantan los relámpagos. Dice que son como fotografías del cielo. Siempre se lava los dientes exactamente 2 minutos, porque yo le enseñé que ese era el tiempo perfecto. ¿Por qué me dices todo esto? Porque yo no voy a estar para enseñártelo poco a poco. Tú vas a tener que aprenderlo rápido. Martín sintió un peso enorme en el pecho. No sé si puedo hacer esto, Camila. No sé cómo ser papá. Nadie sabe al principio. Ella puso su mano sobre la de él. Pero tú ya empezaste. Vi cómo la miraras cuando se rió por los pancakes. Vi cómo pegaste su dibujo en el refrigerador. Eso ya es ser papá. Los siguientes días, Camila se dedicó a enseñarle todo lo que pudo. Le mostró cómo trenzar el cabello de Emilia, aunque él lo hiciera todo torcido. Le explicó que a la niña le gustaba que le leyeran antes de dormir, pero que siempre cambiaba las voces de los personajes. «Hazla reír todos los días», le dijo una tarde mientras veían a Emilia dibujar. «Esa niña ha visto demasiada tristeza para su edad. Necesita reír. ¿Cómo voy a criarla solo? Trabajo todo el día, viajo constantemente. Vas a tener que cambiar algunas cosas», Camila tosió. «Los hijos cambian todo. Pero no es malo, es diferente». Una noche, Camila se despertó muy débil. Martín la encontró en la cocina, escribiendo en un cuaderno. «¿Qué haces?» «Escribo cartas para Emilia, para cuando sea más grande. Para su primera comunión, para cuando tenga 15 años, para cuando se case». La voz se le quebró. «Para cuando me necesite y yo no esté aquí». Martín se sentó a su lado. Por primera vez en 7 años, realmente la miró. Había sido hermosa, seguía siendo hermosa, pero ahora era una belleza frágil, como un vidrio a punto de romperse. «¿Por qué no me buscaste antes?», preguntó. «Cuando te enteraste de que estabas embarazada». «Lo intenté», susurró. «Llamé a tu oficina 2 veces. Tu secretaria me dijo que estabas muy ocupado construyendo tu empresa, que no querías distracciones». Martín cerró los ojos. Recordaba esas llamadas, recordaba haber pensado que era mejor cortar por lo sano, que una relación solo lo iba a complicar todo. «Fui un idiota. Fuiste joven. Los dos lo fuimos. Pero ahora tienes una segunda oportunidad». Camila siguió escribiendo, con letra cada vez más temblorosa. «¿Me prometes algo?», dijo sin levantar la vista. «Lo que quieras. Prométeme que nunca le dirás que fui cobarde. Cuando sea grande y pregunte por mí, dile que luché hasta el final. Dile que la amé más que a mi propia vida». «No eres cobarde», dijo Martín. «Eres la mujer más valiente que conozco». Camila sonrió, y por un momento volvió a ser la chica de la que se había enamorado años atrás. «Gracias», susurró, «por abrirle la puerta, por abrirle tu corazón. Sabía que lo harías, solo necesitabas tiempo». Esa noche, Martín se quedó despierto pensando en todo lo que había perdido y en todo lo que estaba a punto de ganar. En la habitación de al lado, Emilia dormía abrazando un oso de peluche gastado, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Y en el cuarto de huéspedes, Camila seguía escribiendo cartas para una hija que tendría que crecer sin ella, confiando en que el hombre que una vez la había amado sabría amar también a la niña que habían creado juntos. La muerte llegó en silencio, como Camila había vivido los últimos meses, sin hacer ruido, sin molestar a nadie. Martín la encontró esa mañana cuando fue a llevarle el té que había aprendido a prepararle exactamente como le gustaba, con miel y un poquito de limón. Parecía que estaba durmiendo con una expresión de paz que no había tenido en semanas. «¿Papá?», la voz de Emilia llegó desde la puerta. «¿Por qué mamá no se despierta?». Martín se volteó y vio a la niña parada en el marco de la puerta, todavía en pijama, con el cabello revuelto y los ojos llenos de confusión. En sus manos tenía el dibujo nuevo que había hecho la noche anterior,
para mostrarle a su mamá. «Ven acá, pequeña», dijo Martín extendiéndole los brazos. Emilia se acercó despacio, como si supiera que algo terrible había pasado, pero no quisiera confirmarlo. «¿Mamá está enferma otra vez?» Martín la alzó y la sentó en sus rodillas. Las palabras se le atoraban en la garganta. «¿Cómo le explicas la muerte a una niña de 6 años? ¿Cómo le dices que la persona más importante de su mundo ya no está?» «Emilia, ¿recuerdas que mamá estaba muy enferma?» La niña asintió. «Los doctores dijeron que ya no podían hacer nada para curarla», continuó Martín, tratando de mantener la voz firme. «Anoche, mientras dormía, su cuerpo se cansó tanto que decidió descansar para siempre». Emilia lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Eso significa que se murió?» «Sí, mi amor, eso significa que se murió». Por un momento, Emilia no reaccionó. Se quedó ahí sentada, mirando a su mamá, como si esperara que fuera una broma pesada. Luego, muy despacio, comenzó a llorar. No eran los gritos desesperados que Martín esperaba, sino un llanto silencioso que le rompió el corazón. «¿Ya no va a volver?» «No, pequeña, ya no va a volver. ¿Y yo qué voy a hacer sin mi mamá?» Martín la abrazó más fuerte. «Vas a estar conmigo. Yo voy a cuidarte ahora. ¿Me prometes que no te vas a ir también?» La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Martín miró los ojos verdes de su hija, idénticos a los suyos, llenos de lágrimas y de miedo. «Te prometo que nunca te voy a dejar», dijo. «Pase lo que pase, siempre voy a estar aquí contigo». Emilia se aferró a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Los siguientes días fueron un borrón de trámites, llamadas telefónicas y decisiones que Martín nunca pensó que tendría que tomar. El funeral fue pequeño, íntimo. Camila había pedido ser cremada sin mucha ceremonia. Emilia no entendía por qué había tanta gente desconocida hablando de su mamá, diciendo cosas bonitas sobre ella. Se quedó callada durante todo el servicio, sentada junto a Martín sosteniendo su mano con fuerza. «¿Por qué esa señora dice que mamá está en el cielo?», susurró durante uno de los discursos. «Tú dijiste que estaba en esa caja». Martín no sabía qué responder. Él nunca había sido religioso, pero tampoco quería quitarle a Emilia la posibilidad de creer en algo que la consolara. «La gente dice cosas diferentes sobre lo que pasa cuando alguien se muere», le explicó en voz baja. «Algunos dicen que van al cielo, otros dicen que se quedan en nuestro corazón. Lo importante es que mamá siempre va a estar contigo, aunque no la puedas ver». Esa noche, de vuelta en el apartamento que ahora se sentía demasiado grande y demasiado silencioso, Emilia no quería irse a dormir. «No quiero estar sola», dijo. «¿Y si me despierto y tú también te fuiste?» Martín la llevó a su cuarto y la acostó en su cama enorme. «No me voy a ir a ningún lado. Voy a estar aquí mismo, ¿está bien?» Se acostó junto a ella sobre las cobijas, todavía vestido con el traje negro del funeral. Emilia se acurrucó contra él. «Papá, ¿crees que hice algo malo? ¿Por eso se murió mamá?» El corazón de Martín se desplomó. Se volteó para mirar a su hija. «No, mi amor, no hiciste nada malo. Mamá se murió porque estaba muy enferma, no por algo que tú hicieras. Entonces, ¿por qué me siento tan mal? Porque la extrañas. Y está bien sentirse mal cuando extrañas a alguien que quieres mucho». Emilia asintió contra su pecho. «¿Tú también la extrañas?» Martín pensó en Camila, en las cartas que había dejado, en todas las cosas que le había enseñado sobre ser papá en tan poco tiempo. «Sí, yo también la extraño. ¿Podemos quedarnos así toda la noche?» «Claro que sí». Al día siguiente, Martín llamó a su oficina. «Cancela todas mis reuniones de esta semana», le dijo a su asistente. «De hecho, cancela todo lo que no sea absolutamente urgente». «¿Puedo preguntar por qué, señor Salazar?» Martín miró hacia donde Emilia desayunaba en silencio, comiendo solo la mitad de su cereal. «Porque tengo cosas más importantes que hacer». Esa tarde, mientras organizaba los papeles de Camila, encontró una nota dirigida a él. «Martín, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No te sientas culpable por nada. Cuida a nuestra hija, pero sobre todo, deja que ella te cuide a ti también. Los niños saben cosas que los adultos olvidamos. Emilia va a enseñarte a ser feliz otra vez. Déjala. Con amor, Camila». Esa noche,
Martín se dio cuenta de que ya no era solo un empresario exitoso, era papá de una niña de 6 años que acababa de perder a su mamá y que necesitaba que él fuera fuerte, que fuera constante, que fuera todo lo que ella había perdido. Era la responsabilidad más grande de su vida, y por primera vez, también era la más importante. 3 semanas después del funeral, Martín se despertó con el sonido de platos rompiéndose en la cocina. Saltó de la cama y corrió a ver qué había pasado. Emilia estaba parada en medio de un charco de leche y pedazos de cereal, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo siento, papá», sollozó. «Quería hacer el desayuno como mamá, pero se me cayó todo». Martín la miró. Tenía leche en el pijama, cereal pegado en el cabello y una expresión de derrota que le partió el corazón. Se agachó y comenzó a recoger los pedazos de vidrio. «No te preocupes, los accidentes pasan». «Mamá nunca rompía nada», murmuró Emilia. «Seguro que sí rompía cosas. Todos rompemos cosas a veces». Después de limpiar el desastre, se sentaron a desayunar cereal en tazones de plástico. Emilia comía despacio, perdida en sus pensamientos. «Papá, ¿crees que soy una niña mala? ¿Por qué dices eso? Porque ayer me reí viendo una caricatura y mamá está muerta. ¿Está mal reírse cuando alguien que quieres está muerto?» Martín dejó la cuchara y miró a su hija. En 3 semanas había aprendido más sobre el corazón humano que en todos sus años anteriores. «No, mi amor, no está mal reírse. Mamá quería que fueras feliz. Se enojaría si supieras que no te ríes por ella». «¿De verdad?» «De verdad. De hecho, creo que deberíamos reírnos más». Esa mañana, en lugar de mandar a Emilia a su cuarto mientras él trabajaba, la llevó a su oficina en casa. Le dio papeles y colores para que dibujara mientras él revisaba documentos. «¿Qué haces exactamente en tu trabajo?», preguntó ella. «Compro y vendo empresas. Ayudo a que los negocios crezcan». «¿Es divertido?». Martín se detuvo. Llevaba años sin pensar si su trabajo era divertido o no. «¿Sabes qué? No mucho». «Entonces, ¿por qué lo haces?». «Porque es importante, porque gano dinero para cuidarte». Emilia asintió, como si eso tuviera perfecto sentido. «¿Puedo ayudarte?». «¿Cómo?». «No sé. ¿Qué puedo hacer para ayudar?». Martín miró su escritorio lleno de papeles serios y aburridos. Luego miró a la niña que esperaba su respuesta. «¿Sabes qué? Puedes ser mi consultora de diversión». «¿Qué es eso?». «Significa que me vas a decir cuándo el trabajo se vuelve muy aburrido y necesitamos hacer algo divertido». Emilia sonrió por primera vez en días. «Acepto el trabajo». A los 10 minutos, Emilia levantó la mano. «Consultor de diversión reportándose. Esto ya está muy aburrido». Martín se rió. Se rió de verdad por primera vez en semanas. «¿Qué sugiere la consultora?». «Podríamos hacer pancakes». «A las 10 de la mañana». «Los pancakes no tienen horario», declaró Emilia con autoridad. Así comenzó una nueva rutina. Martín trabajaba desde casa por las mañanas, con interrupciones regulares de su consultora de diversión. Las tardes las dedicaba completamente a Emilia, pero pronto se dio cuenta de que necesitaba ayuda. No sabía cómo peinar el cabello de una niña. No entendía por qué ella necesitaba exactamente 7 peluches para dormir, y no tenía idea de qué hacer cuando Emilia lloraba por algo que él no podía arreglar. Fue doña Carmen, la señora que limpiaba el edificio, quien se convirtió en su salvación. «Esa niña necesita estructura», le dijo un día cuando se la encontró consolando a Emilia en el pasillo. «Y usted necesita aprender que criar niños no es como dirigir una empresa». Doña Carmen tenía 60 años, 5 hijos propios y la paciencia de una santa. Martín le pidió que viniera todas las tardes para ayudarle. «Los niños necesitan rutinas», le explicó mientras le enseñaba a trenzar el cabello de Emilia. «Desayuno a la misma hora, almuerzo, cena, baño, cuentos, siempre igual. Eso los hace sentir seguros. ¿Y si tengo una reunión importante? ¿Qué es más importante? ¿Una reunión o que su hija se sienta segura?» Martín comenzó a entender que todo había cambiado. Ya no podía trabajar hasta las 10 de la noche, ya no podía viajar sin avisar. Ya no podía poner el trabajo antes que todo lo demás. Una tarde, mientras esperaban afuera de la escuela nueva de Emilia, conoció a Lucía Ortega,
¿Usted es el papá de Emilia?, le preguntó una mujer joven con una niña de la mano. Soy Lucía, la mamá de Isabela. Las niñas se hicieron amigas. Isabela tenía 8 años, cabello rizado y una sonrisa traviesa. Emilia se había pegado a ella desde el primer día de clases. Emilia habla mucho de usted en la escuela, continuó Lucía. Dice que su papá está aprendiendo a ser papá. Martín se sonrojó. Es complicado. Su mamá murió hace poco. La expresión de Lucía se suavizó inmediatamente. Lo siento mucho, debe ser muy difícil para ambos. Estamos aprendiendo día a día. Si necesita ayuda con algo, cualquier cosa, por favor dígame. Las niñas se quieren mucho. Isabela no para de hablar de su nueva amiga. Esa noche, mientras tucía a Emilia en la cama, ella le preguntó, ¿te gusta la mamá de Isabela? Parece muy amable. A mí me gusta. Me recuerda un poquito a mamá, pero diferente. ¿Diferente cómo? Mamá estaba siempre cansada. La señora Lucía parece que tiene mucha energía. Martín asintió, pensando en la mujer que había conocido esa tarde. Lucía tenía algo cálido en los ojos, una manera fácil de sonreír. ¿Crees que a mamá le gustaría que fuéramos amigos de ellas?, preguntó Emilia. Creo que a mamá le gustaría que fuéramos felices, y los amigos nos hacen felices. Emilia se acomodó bajo las cobijas. Papá, ¿puedes cantarme la canción que mamá me cantaba? Martín nunca había cantado en su vida, pero esa noche intentó recordar la melodía que había escuchado a Camila tararear. Su voz era terrible, completamente desafinada, pero Emilia sonrió y se durmió tranquila. Cuando salió del cuarto, se encontró con doña Carmen organizando los juguetes. «Se está volviendo bueno en esto», le dijo. «¿Usted cree? Sé reconocer a un buen padre cuando lo veo. Y usted se está convirtiendo en uno muy bueno». Por primera vez desde que Camila había tocado su puerta, Martín sintió que tal vez sí podría hacer esto. Tal vez sí podría ser el papá que Emilia necesitaba. 5 años pasaron como páginas que se voltean sin darse cuenta. El apartamento silencioso de Martín se había convertido en un hogar lleno de vida, risas y el constante sonido de pies pequeños corriendo por los pasillos. «¡Papá!», gritó Emilia desde su cuarto. «No encuentro mi cuaderno de matemáticas». «¿Ya buscaste en tu mochila?», respondió Martín desde la cocina mientras preparaba el desayuno de rutina. Pancakes los miércoles, siempre. «Sí, no está». Martín sonrió. Emilia había heredado su lado organizado, pero también había desarrollado la habilidad misteriosa de perder cosas en los lugares más obvios. «Isabela, ¿puedes ayudar a Emilia a buscar su cuaderno?», le pidió a la niña de cabello rizado que desayunaba cereal en la mesa. «Ya voy», respondió Isabela, que prácticamente vivía en su casa los fines de semana. «Buenos días». Lucía entró a la cocina, todavía en bata, con el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. «¿Alguien ha visto mi café?». «En la cafetera, donde siempre», dijo Martín alcanzándole una taza humeante. «Eres mi héroe». Lucía se paró de puntitas y le dio un beso rápido en los labios. Hacía 2 años que Lucía y Isabela se habían mudado con ellos. No había sido una decisión planeada. Simplemente, un día se dieron cuenta de que pasaban más tiempo juntos que separados. Las niñas eran inseparables. Lucía llenaba la casa con su risa fácil y su energía, y Martín había descubierto que le gustaba despertarse con alguien a su lado. «¿Encontraste el cuaderno?», le preguntó a Emilia cuando bajó corriendo las escaleras. «Estaba en la mochila exactamente donde me dijiste que buscara», admitió Emilia, sonriendo con culpa. «¿Y por qué no lo viste la primera vez?». «Porque estaba nervioso por la presentación de hoy». Martín se agachó para quedar a la altura de Emilia, que ahora tenía 11 años y ya le llegaba casi al hombro. «¿Sobre qué es tu presentación?». «Sobre mi familia. Tengo que hablar de las personas más importantes en mi vida». «¿Y de quién vas a hablar?». «De ti, de Lucía, de Isabela, de doña Carmen». Emilia contó con los dedos. «Y también de mamá». El corazón de Martín se apretó un poco, como siempre que Emilia mencionaba a Camila. Con el tiempo, el dolor se había vuelto más suave, pero nunca había desaparecido completamente. «Me parece perfecto. ¿Puedo decir que Lucía es como mi segunda mamá?». Martín miró hacia la cocina,
donde Lucía ayudaba a Isabela con la tarea de matemáticas que había dejado para último momento. ¿Tú qué sientes? Siento que sí. Ella me cuida, me ayuda con la tarea, me abraza cuando estoy triste. Y me quiere, ¿verdad? Te quiere muchísimo. Entonces voy a decir eso. En el carro, camino a la escuela, Emilia iba practicando su presentación en voz alta. Mi familia es diferente a la mayoría de las familias, decía. Mi mamá murió cuando yo tenía 6 años, pero antes de morirse, se aseguró de que mi papá supiera cómo cuidarme. Al principio él no sabía nada sobre ser papá, pero aprendió rápido. ¿Vas a decir eso?, preguntó Isabela riéndose. Es la verdad, defendió Emilia. Papá no sabía ni hacer trenzas cuando llegué. Ahora hace las mejores trenzas del mundo. Martín sonrió, recordando aquellas primeras semanas torpes cuando doña Carmen le enseñaba pacientemente cómo peinar el cabello de una niña. Después llegó Lucía, continuó Emilia, que es la mamá de mi hermana del corazón, Isabela, y luego ellas se vinieron a vivir con nosotros y ahora somos una familia completa. ¿Hermana del corazón?, preguntó Martín. Sí, Isabela no es mi hermana de sangre, pero es mi hermana del corazón. Es lo mismo, pero diferente. Esa tarde Martín salió temprano de la oficina para llegar a tiempo a la presentación. Había aprendido que estos momentos eran más importantes que cualquier reunión. En el aula, Emilia se paró frente a sus compañeros con confianza. Ya no era la niña tímida y asustada que había llegado a su vida 5 años atrás. Era segura de sí misma, inteligente, y tenía esa sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Mi familia es especial porque elegimos estar juntos, comenzó. Mi papá dice que hay familias de sangre y familias del corazón. Yo tengo las dos. Habló de Camila con cariño, pero sin tristeza. La recordaba como la mamá que la había amado y la había llevado hasta su papá. Habló de Martín como el hombre que había cambiado toda su vida para convertirse en el mejor papá del mundo. Mi papá antes trabajaba todo el tiempo, explicó. Pero cuando yo llegué decidió que ser mi papá era más importante que cualquier trabajo. Ahora trabajamos juntos. Yo soy su consultora de diversión. Los niños se rieron. Martín sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Y Lucía es mi segunda mamá, continuó Emilia. Ella me enseña cosas diferentes que mi primera mamá. Me enseña a cocinar, me ayuda con la tarea difícil, y cuando tengo pesadillas, viene a mi cuarto y se queda conmigo hasta que me duermo. Cuando terminó la presentación, todos aplaudieron. Emilia buscó a Martín en la audiencia y le sonrió. Esa noche, en casa, celebraron con pizza y helado. Estuviste increíble hoy, le dijo Lucía a Emilia. Me hiciste llorar cuando dijiste que era tu segunda mamá. Es que es verdad, respondió Emilia simplemente. Mamá Camila me dio la vida, pero tú me enseñas a vivirla. Martín abrazó a Lucía por la cintura mientras veían a las niñas jugar en el jardín que habían construido el año anterior. Tenía un columpio, un pequeño huerto donde Emilia cultivaba tomates y un rincón especial donde habían plantado un rosal en memoria de Camila. ¿Sabes qué?, dijo Lucía. Nunca pensé que podría ser tan feliz. Yo tampoco, admitió Martín. Antes de Emilia pensaba que la felicidad era tener éxito en los negocios. Ahora sé que la felicidad es esto. Es llegar a casa y que alguien se alegre de verte. Es escuchar risas en la cocina. Es saber que tienes gente que te quiere sin importar nada más. ¿Crees que Camila estaría orgullosa? Martín miró hacia donde Emilia le enseñaba a Isabela cómo cuidar los tomates, con paciencia y cariño. Estoy seguro de que sí. Esa noche, cuando fue a arropar a Emilia, ella tenía algo que decirle. Papá, ¿sabes qué día es mañana? Jueves. No, es el aniversario de cuando llegamos a tu casa. 5 años. Martín se sentó en la cama junto a ella. Tienes razón. 5 años desde que tu mamá tocó mi puerta. ¿Estás contento de que hayamos llegado? Martín la miró. Esta niña que había cambiado todo su mundo, que lo había enseñado a amar de una manera que nunca supo que existía. Fue lo mejor que me pasó en la vida, le dijo. Ustedes dos me salvaron. ¿Nosotras te salvamos? Pensé que tú nos habías salvado a nosotras. Nos salvamos los unos a los otros, sonrió Martín. Así funcionan las mejores familias.
La casa despertó temprano el día del cumpleaños número 11 de Emilia. Martín había aprendido que los cumpleaños de los niños eran eventos sagrados que requerían planificación militar y energía ilimitada. ¡Feliz cumpleaños!, gritaron todos al unísono cuando Emilia bajó las escaleras, todavía en pijama y con el cabello despeinado. La sala estaba decorada con globos morados y dorados, sus colores favoritos. En la mesa del comedor había una torre de regalos envueltos, y en el centro, un pastel en forma de libro abierto que Lucía había hecho desde las 5 de la mañana. «¡Es precioso!», exclamó Emilia, corriendo hacia el pastel. «Parece un libro de verdad. Mira qué dice», le dijo Isabela, señalando las palabras escritas con betún chocolate en las páginas del pastel. Emilia leyó en voz alta: «La historia de una niña valiente que convirtió una casa en un hogar». Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas felices. «¿Ustedes escribieron eso?». «Fue idea de papá», confesó Lucía. Pero todos estuvimos de acuerdo. El teléfono sonó. Era doña Carmen, que ahora trabajaba medio tiempo, pero seguía siendo parte esencial de la familia. «¡Feliz cumpleaños, mi niña!», gritó por el teléfono. «¿Ya abriste mis regalos?». «Todavía no, doña Carmen. Los vamos a abrir después del desayuno». «Está bien, pero abre el mío primero. Es especial». Durante el desayuno de pancakes con chispas de chocolate, tradición de cumpleaños, Emilia no paraba de hablar. «¿Saben qué quiero hacer antes de la fiesta?». «¿Qué?», preguntaron todos. «Quiero ir a visitar a mamá. Llevé flores para ella». Martín y Lucía se miraron. Emilia visitaba la tumba de Camila una vez al mes, siempre el primer domingo, pero nunca había pedido ir en su cumpleaños. «¿Estás segura?», preguntó Martín. «Podemos ir mañana si prefieres». «No, quiero ir hoy. Quiero contarle sobre mis 11 años. Y quiero preguntarle algo». Una hora después, los cuatro estaban parados frente a la lápida de mármol blanco donde descansaba Camila. Emilia había insistido en traer flores amarillas, las favoritas de su mamá. «Hola, mamá», dijo Emilia, arrodillándose para acomodar las flores en el florero. «Hoy cumplo 11 años. ¿Puedes creerlo? Ya soy casi una señorita». Habló durante varios minutos, contándole sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre el huerto en el jardín. Martín y Lucía se quedaron un poco apartados, dándole espacio, pero lo suficientemente cerca para escuchar. «Mamá, quiero que sepas que papá cumplió todas sus promesas», continuó Emilia. «Me cuida súper bien, me ayuda con la tarea, me hace reír todos los días, y encontró a Lucía, que es maravillosa. Sé que te gustaría mucho». Hizo una pausa, como si estuviera esperando una respuesta. «También quiero preguntarte algo importante. Está bien si soy completamente feliz. A veces me siento culpable porque soy tan feliz y tú no estás aquí para verlo, pero papá dice que tú querrías que fuera feliz». El viento movió las hojas del árbol que estaba cerca, y Emilia sonrió como si hubiera recibido la respuesta que esperaba. «Gracias, mamá. Te amo mucho. Nos vemos el próximo mes». Se levantó y caminó hacia donde estaban los otros. «¿Lista para volver?», preguntó Martín. «Sí. Mamá dice que está bien ser feliz». «¿Mamá te dijo eso?», preguntó Isabela curiosa. «No con palabras», explicó Emilia. «Pero el viento movió las hojas justo cuando le pregunté, y esa es la manera de mamá de decir que sí». De regreso a casa, la fiesta estaba en pleno apogeo. Había llegado media clase de Emilia, algunos vecinos, y todos los amigos que la familia había hecho en estos 5 años. El momento más emotivo llegó cuando Emilia abrió el regalo de doña Carmen. Era una caja de madera antigua, y dentro había todas las cartas que Camila había escrito para el futuro. «Tu mamá me pidió que te las diera cuando cumplieras 11», explicó doña Carmen. «Hay una para cada ocasión especial». Emilia tomó la primera carta, que tenía escrito «para tu cumpleaños número 11» en la letra familiar de su mamá. La abrió con manos temblorosas y leyó en voz alta. «Mi querida Emilia, si estás leyendo esto, significa que mi niña ya tiene 11 años. Seguramente eres más alta, más inteligente y más hermosa de lo que puedo imaginar. Espero que tu papá haya aprendido a hacer trenzas decentes y que hayas encontrado una nueva mamá que te quiera tanto como yo te quiero. No tengas miedo de amar a esa nueva mamá. El corazón es como una casa. Siempre hay espacio para más amor.
Feliz cumpleaños, mi estrella. Mamá. No había un ojo seco en la sala. Emilia dobló la carta cuidadosamente y la guardó en la caja. ¿Sabes qué es lo más bonito de esta carta?, le dijo a todos. Que mamá sabía que íbamos a estar bien, sabía que papá iba a aprender a ser el mejor papá del mundo y sabía que íbamos a encontrar a Lucía. ¿Cómo podía saber eso?, preguntó uno de sus amigos. Porque las mamás saben cosas, respondió Emilia con total seguridad. Es como un superpoder que tienen. Esa noche, después de que se fueron todos los invitados y después de limpiar la casa, la familia se sentó en el jardín a mirar las estrellas. Era una tradición que habían empezado desde que se mudaron a la casa nueva. ¿Cuál fue tu parte favorita del día?, preguntó Lucía. Todo, respondió Emilia, pero creo que lo mejor fue la carta de mamá. Era como si estuviera aquí con nosotros. ¿Sabes qué?, dijo Martín. Creo que sí estaba aquí con nosotros. De una manera diferente, pero estaba. Emilia se acurrucó entre Martín y Lucía en el banco del jardín. Papá, ¿tú crees que mamá está orgullosa de nosotros? Martín miró a su alrededor. La casa llena de amor, el jardín donde crecían las plantas que Emilia cuidaba con tanto cariño. Isabela dormida en el regazo de Lucía después de tanto jugar. Y su hija de 11 años que había crecido para ser una niña segura, amorosa y feliz. Estoy seguro de que sí, respondió, con lágrimas en los ojos. Estoy completamente seguro de que sí. En el cielo, una estrella brilló un poco más fuerte, como si fuera una señal de aprobación desde algún lugar muy lejano, pero muy cerca del corazón. 10 años después, la casa con jardín seguía siendo el centro del universo de la familia Salazar Ortega. Pero ahora había más risas, más voces y considerablemente más desorden. «Tía Emilia», gritó Santiago, el hijo de 5 años de Lucía e Isabela. «Cuéntanos otra vez la historia de cómo llegaste a vivir con el abuelo Martín». Emilia, ahora de 21 años y recién graduada de periodismo, sonrió mientras acomodaba en su regazo a Santiago y a su hermana menor, Sofía, de 3 años. Isabela, que ya tenía 23 y trabajaba como maestra, se sentó en el suelo junto a ellos. «¿Otra vez la misma historia?», preguntó Emilia, fingiendo estar cansada. «Ya se la sé de memoria». «Sí», insistieron los niños al unísono. «Es nuestra favorita». Desde la cocina, Martín observaba la escena mientras preparaba café. A los 55 años, tenía algunas canas más y arrugas alrededor de los ojos de tanto reír, pero seguía siendo el mismo hombre que había abierto su puerta aquella noche lluviosa hace 15 años. «Está bien», cedió Emilia, «pero esta vez ustedes me ayudan a contarla». Se acomodó en el sofá grande, con los niños acurrucados contra ella, e Isabela sentada en el suelo jugando con el cabello de Sofía. «Había una vez», comenzó Emilia con voz de cuentos, «una niña pequeña y su mamá que caminaban bajo la lluvia por las calles de la ciudad. Y estaban muy mojadas», interrumpió Santiago. «Muy mojadas», confirmó Emilia, «y tenían hambre y frío, y la mamá estaba muy enferma. Llegaron a un edificio muy alto y muy elegante, donde vivía un hombre que trabajaba todo el tiempo y nunca sonreía». «¡El abuelo Martín!», gritó Sofía, aplaudiendo. «Exacto, el abuelo Martín, pero en ese tiempo todavía no era abuelo, ni siquiera era papá. Era solo un hombre muy serio que vivía solo en un apartamento muy grande y muy silencioso». Lucía entró a la sala secándose las manos con un trapo de cocina. A los 42 años seguía teniendo esa energía contagiosa que había enamorado a Martín, pero ahora también tenía la sabiduría serena de una mujer que había construido una familia hermosa. «¿En qué parte van?», preguntó, sentándose en el brazo del sofá. «En la parte donde mamá tocó la puerta», respondió Santiago. «Ah, mi parte favorita», sonrió Lucía. Emilia continuó. Entonces la mamá de la niña tocó la puerta y cuando se abrió dijo las palabras mágicas que cambiaron todo para siempre. «¿Cuáles fueron las palabras mágicas?», preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. «Martín, te presento a tu hija», recitaron todos juntos, incluso Martín desde la cocina. Al principio, el hombre no lo podía creer, siguió Emilia. Pero cuando miró a la niña, vio que tenía sus mismos ojos verdes y supo en su corazón que era verdad. «¿Y entonces qué pasó?»,
preguntó Santiago como siempre hacía, aunque conocía cada detalle de la historia. Entonces pasó algo muy triste, pero también muy hermoso. La mamá de la niña se fue al cielo, pero antes se aseguró de que el hombre supiera cómo cuidar a su hija. Y poco a poco, el apartamento silencioso se llenó de risas, de dibujos en el refrigerador y de panqueques quemados. Martín se acercó con una bandeja de café para los adultos y chocolate caliente para los niños. «No se olviden de la parte donde su abuelo no sabía hacer ni una trenza», agregó guiñándole el ojo a Emilia. «Es verdad», se rió Emilia. «Doña Carmen tuvo que enseñarle todo, cómo amarrar zapatos, cómo leer cuentos con voces diferentes y cómo dar los mejores abrazos del mundo». «¿Y luego llegamos nosotras?», preguntó Isabela. «Luego llegaron ustedes», confirmó Emilia. Y la familia creció y creció. Primero llegó Lucía con su risa que llenaba toda la casa. Después llegó Isabela, que se convirtió en mi hermana del corazón. Luego llegaron Santiago y Sofía, que nos convirtieron en tías. ¿Y todos vivieron felices para siempre?, preguntó Sofía. Emilia miró alrededor de la sala. Martín estaba sentado en su silla favorita, leyendo un libro de cuentos infantiles que Santiago había dejado abandonado. Lucía organizaba los juguetes mientras tarareaba una canción. Isabela había puesto a Sofía en sus hombros y daba vueltas por la sala, haciéndola reír. «No exactamente», dijo Emilia sorprendiendo a los niños. «¿No?», preguntaron con preocupación. «No vivieron felices para siempre», explicó Emilia. «Vivieron felices para ahora mismo, porque la felicidad no es algo que pasa al final de la historia. La felicidad es esto: estar juntos, quererse, cuidarse los unos a los otros y contar historias en domingo por la tarde». Santiago frunció el ceño, pensando en las palabras de su tía. «¿Entonces todos los días puede ser felices para siempre?». «Exacto», sonrió Emilia. «Todos los días tenemos la oportunidad de ser felices para siempre». Martín cerró su libro y se acercó al grupo. «¿Saben cuál es la parte más mágica de toda esta historia?», preguntó. «¿Cuál, abuelo?», preguntaron los niños, «que empezó con una tormenta, pero nos trajo el mejor regalo que podíamos recibir: una familia». «Y así fue», concluyó Emilia abrazando a los niños, «como descubrí que a veces los mejores regalos llegan cuando menos los esperamos». Martín miró por la ventana. Afuera comenzaba a llover otra vez, como aquella noche hace 15 años. Pero ahora la lluvia no lo asustaba. Al contrario, le recordaba que las mejores cosas de su vida habían llegado en noches de tormenta. Lucía se acercó y tomó su mano. «Nuestra familia. Qué historia hermosa construyeron ustedes dos», murmuró. Martín apretó su mano y sonrió. Había aprendido que el amor verdadero no era solo el que se sentía, sino el que se construía día a día, con decisiones pequeñas pero constantes de elegir quedarse, de elegir cuidar, de elegir ser feliz juntos. En la sala, los niños pedían que Emilia les contara otra historia, e Isabela comenzaba a inventar aventuras sobre dragones amigables y princesas valientes. El amor que había comenzado con una niña tocando una puerta se había multiplicado, había crecido, había llenado una casa y había creado una familia que no estaba unida por la sangre, sino por algo más fuerte: la decisión diaria de amarse los unos a los otros. Y eso, definitivamente, era vivir felices para siempre. ¿Te llegó al corazón la historia de Martín y Emilia? Esta hermosa historia nos enseña que las familias más fuertes no siempre son las que nacen de la sangre, sino las que se construyen con amor, paciencia y la decisión diaria de cuidarse los unos a los otros. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con esas personas especiales que forman parte de tu propia familia del corazón. Nos encantaría saber qué parte de la historia te gustó más y si tú también tienes una historia familiar única que contar. Déjanos un comentario contándonos tu parte favorita. Y si quieres seguir disfrutando de más historias que tocan el alma como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Por cierto, estamos muy curiosos. ¿Desde qué país nos estás viendo? Queremos saber qué tan lejos llegan estas historias de amor y esperanza.
Señor Ramírez, por favor, no puede irse así, gritó la secretaria corriendo detrás de él por el pasillo del edificio corporativo. Alejandro se detuvo en seco y se volteó, sus ojos brillando de rabia. ¿Que no puedo irme? Llevo 3 horas esperando a esos imbéciles, 3 horas de mi vida tiradas a la basura. Pero la junta es muy importante, señor. Los inversionistas japoneses que se vayan al diablo. Alejandro aflojó su corbata con furia. Si no pueden respetar mi tiempo, yo tampoco voy a respetar el suyo. Salió del edificio dando un portazo. Afuera, la lluvia caía como martillazos sobre el concreto de la Ciudad de México. Se subió a su BMW y manejó sin rumbo, furioso consigo mismo más que con los japoneses. Otro día más en esta vida de mierda, pensó mientras veía las gotas resbalar por el parabrisas. Su celular sonó 5 veces. No contestó ninguna llamada. Después de 1 hora manejando por las calles congestionadas, se detuvo en una avenida cualquiera. El tanque de gasolina estaba casi vacío, como su paciencia. Estacionó el carro cerca de una parada de autobús y se bajó. La lluvia lo empapó en segundos, pero no le importó. Caminó hasta el pequeño techo de lámina que protegía la parada. Ahí se quedó, viendo pasar los carros, los camiones, la gente corriendo con periódicos sobre la cabeza. «Papá, ¿por qué nunca vienes a verme?». Una vocecita lo sacó de sus pensamientos. Se volteó. Una niña flaquísima de unos 7 años hablaba por un teléfono roto. Llevaba una playera demasiado grande y unos zapatos agujerados. «Mamá está muy enferma, papá. Necesitamos dinero para las medicinas». La niña siguió hablando al teléfono muerto, como si alguien la escuchara. «¿Cuándo vas a regresar?». Alejandro frunció el ceño. La niña estaba completamente sola, empapada, temblando de frío. Sus labios estaban morados. «Oye, niña», le gritó, «¿dónde están tus papás?». Ella lo miró con ojos enormes, asustada. Se acercó más al poste de la parada, como un animal herido. Mi papá va a venir por mí», mintió abrazando el teléfono roto contra su pecho. «¿Y tu mamá?». «Está en casa, está durmiendo». Alejandro se acercó un paso. La niña retrocedió 2. «¿Cómo te llamas?». «Valeria». «Valeria, estás empapada. Te vas a enfermar». «No importa». «Mi papá viene en camino», insistió, pero su voz se quebró. De repente las piernas de la niña cedieron. Se desplomó sobre el suelo mojado como un muñeco de trapo. Alejandro corrió hacia ella. «Valeria, Valeria». La levantó del suelo. Pesaba menos que una pluma. Su respiración era irregular, sus ojos estaban cerrados. Tenía fiebre altísima. «Mierda», murmuró Alejandro, cargándola hacia su carro. «¿Qué hago contigo, niña?». La acomodó en el asiento trasero y encendió la calefacción. Valeria murmuró algo entre sueños. «Mamá, ya regresé». Alejandro sintió algo extraño en el pecho, una punzada que no había sentido en años. La imagen de su propia madre, enferma en una cama de hospital, esperándolo mientras él trabajaba día y noche, le pegó como un puñetazo. Arrancó el carro y se dirigió al hospital más cercano, manejando como loco entre el tráfico. En el espejo retrovisor veía a Valeria, inconsciente, vulnerable, abandonada. «¿Por qué me importa tanto una niña que ni conozco?», se preguntó. Pero ya sabía la respuesta. En esa niña veía todo lo que él había sido. Un hijo esperando a un padre que nunca llegó, cuidando de una madre que se desvanecía poco a poco. La lluvia seguía cayendo, pero algo dentro de Alejandro había cambiado para siempre. «Necesito un doctor. Ahora», gritó Alejandro mientras cargaba a Valeria hacia la entrada del Hospital General. Una enfermera lo miró con fastidio desde detrás del mostrador. «Tome su ficha y espere su turno, señor. Hay como 50 personas antes que usted». «¿Está loca? Esta niña está inconsciente». «Todos los pacientes aquí están enfermos, señor. No somos un hospital privado». Alejandro miró alrededor. La sala de espera estaba repleta de gente tosiendo, niños llorando, ancianos durmiendo en sillas de plástico. El olor a desinfectante mezclado con sudor era insoportable. «¿Cuánto tiempo tengo que esperar?». «Unas 4 horas, tal vez 5». La enfermera regresó a sus papeles. «Depende». «4 horas. ¿Están locos?». Valeria gimió entre sus brazos.
Su temperatura había subido aún más. Mire, señor, si no le gusta, puede... Ya sé lo que puedo hacer. Alejandro sacó su celular. Roberto, soy Alejandro Ramírez. Necesito que prepares una habitación en el Hospital San Rafael. Ahora mismo. No, no es para mí. Es para una niña. Sí, pago lo que sea necesario. La enfermera levantó la vista, curiosa. Media hora después, Alejandro estaba en el hospital privado más caro de la zona. Los doctores rodearon a Valeria inmediatamente. La conectaron a sueros, le tomaron la temperatura, le hicieron análisis de sangre. Desnutrición severa, explicó el doctor González mientras revisaba los resultados. La niña lleva días sin comer bien. También tiene principios de neumonía. ¿Se va a recuperar? Con tratamiento adecuado, sí. Pero necesita cuidados intensivos por lo menos una semana. Alejandro se sentó junto a la cama donde descansaba Valeria. Se veía tan pequeña entre las sábanas blancas, conectada a cables y tubos. A las 2 de la madrugada, ella abrió los ojos. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca. En un hospital. ¿Estás segura? Valeria intentó levantarse, pero estaba muy débil. Tengo que irme. Mamá me está esperando. No puedes irte a ningún lado. Estás muy enferma. No entiende, señor. Mamá no puede cuidarse sola. Yo tengo que darle sus medicinas, hacerle de comer. ¿Tú le haces de comer a tu mamá? Valeria asintió como si fuera lo más normal del mundo. Todas las mañanas le preparo avena. No es muy buena cocinando, pero ya aprendí. También lavo su ropa cuando puede levantarse. Alejandro se quedó callado. Una niña de 7 años cuidando a su madre enferma. ¿Y tu papá? ¿Dónde está tu papá? Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. Se fue cuando yo tenía 2 años. Mamá dice que un día va a regresar, pero ya llevamos 5 años esperándolo. ¿Y qué hace tu mamá cuando tú no estás? Se queda acostada. Tose mucho y a veces escupe sangre. Por eso no puedo quedarme aquí. Ella me necesita. La niña trató de quitarse las vendas del brazo donde tenía el suero. Espera, espera. Alejandro la detuvo. Tienes que recuperarte primero. Después vamos a ver a tu mamá. ¿Usted me va a llevar con ella? Te prometo que sí. Valeria lo miró con desconfianza. Los adultos siempre prometen cosas que no cumplen. Yo no soy como los otros adultos. Eso fue exactamente lo que me dijo mi papá antes de irse. Sus palabras le pegaron a Alejandro como una bofetada. ¿Cuántas veces había prometido cosas que no cumplió? ¿Cuántas veces llegó tarde a casa cuando su madre lo esperaba con la cena lista? ¿Cómo se llama tu mamá? Camila Herrera. Vive en la colonia Doctores, edificio azul, departamento 4B. ¿Ella sabe dónde estás? Valeria negó con la cabeza. Ayer en la mañana le dije que iba a conseguir dinero para sus medicinas. Salí a pedir limosna, pero nadie me daba nada. Después empezó a llover y me refugié en esa parada de camión. ¿Pedías limosna? ¿Qué más podía hacer? Las medicinas cuestan mucho dinero y mamá no puede trabajar. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esta niña había estado sola en la calle, bajo la lluvia, tratando de conseguir dinero para salvar a su madre. ¿Desde cuándo haces eso? Desde que cumplí 6 años. Al principio me daba miedo, pero después me acostumbré. Una niña de 6 años pidiendo limosna en las calles de la ciudad más peligrosa del país. Alejandro no podía creerlo. Valeria, ¿confías en mí? Ella lo estudió con sus ojos grandes y tristes. No sé, todavía no me ha mentido. Te voy a ayudar, a ti y a tu mamá. ¿Por qué? Ni siquiera nos conoce. Alejandro se quedó pensando. ¿Por qué? ¿Por qué le importaba tanto el destino de una niña desconocida? Porque alguien tenía que quedarse, respondió finalmente. Valeria cerró los ojos, agotada por la conversación. En pocos minutos se había quedado dormida. Alejandro se quedó toda la noche despierto viéndola dormir, preguntándose en qué momento su vida había tomado este rumbo tan inesperado. No puede llevarse a la paciente, señor Ramírez, insistió la doctora Martínez. Necesita por lo menos 3 días más de observación. Doctora, la niña no va a descansar hasta ver a su madre. Lleva 2 días preguntando por ella cada 5 minutos. Pero el protocolo dice... Al diablo con el protocolo. Alejandro firmó unos papeles.
Yo me hago responsable. Si algo pasa, la traigo de vuelta inmediatamente. Valeria esperaba sentada en la cama, vestida con la misma ropa sucia con la que había llegado. Sus zapatos rotos colgaban de sus pies pequeños. ¿Ya podemos ir a ver a mamá? Sí, pero vas a regresar al hospital esta noche. ¿Entendido? ¿Por qué no puede quedarse aquí conmigo? Aquí hay doctores, enfermeras, comida. Valeria lo miró como si fuera un extraterrestre. Usted no entiende nada, señor. Mamá no puede venir aquí. No tenemos dinero para hospitales como este. El viaje en carro fue silencioso. Valeria le dio indicaciones. Derecha en Insurgentes, izquierda en Doctores, derecho hasta el semáforo roto. Mientras más se acercaban, más feo se ponía el barrio. «Pare aquí», dijo Valeria cuando llegaron a un edificio de 4 pisos, pintado de azul desteñido. Las ventanas estaban rotas, la entrada no tenía puerta. «¿Aquí vives?» «En el 4º piso. No hay elevador». Subieron por unas escaleras que crujían con cada paso. El olor a humedad y orines era sofocante. En las paredes había grafitis y agujeros del tamaño de puños. «Mamá, ya llegué», gritó Valeria mientras tocaba una puerta de madera podrida. «Traje a alguien que nos va a ayudar». Nadie respondió. «Mamá». Valeria empujó la puerta. No tenía cerradura. Entraron a un cuarto de 3 por 4 metros. No había muebles, solo un colchón tirado en el suelo, una estufa de un quemador y cajas de cartón que servían como mesa y sillas. En el colchón yacía una mujer de unos 30 años, pero que parecía de 50. Tenía la piel amarillenta, el pelo grasoso, los ojos hundidos. Respiraba con dificultad. «Mamá, soy yo, Valeria». Camila abrió los ojos con esfuerzo. «Mi niña, pensé que algo te había pasado». Su voz era apenas un susurro. «¿Dónde estuviste?» «Me enfermé, mamá, pero ya estoy mejor. Este señor me ayudó». Camila miró a Alejandro con desconfianza. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere?» «Me llamo Alejandro. Encontré a su hija desmayada bajo la lluvia». Valeria se desmayó. Camila trató de sentarse, pero no tenía fuerzas. «¿Está bien? No le pasó nada malo». «Está bien, pero necesita cuidados médicos». «Las dos los necesitan». Camila empezó a toser violentamente. Escupió sangre en un trapo sucio que tenía junto a la almohada. «Mamá, toma un poco de agua». Valeria le acercó un vaso de plástico. «No hay agua, mi amor. Se acabó hace 2 días». «¿Cómo que no hay agua? No pagué el recibo este mes. También cortaron la luz». Alejandro miró alrededor. Efectivamente, no había luz eléctrica. El cuarto estaba iluminado por una vela medio derretida. «¿Y qué han estado comiendo?» «Valeria consiguió unas tortillas ayer». Camila señaló una bolsa de plástico en la esquina. «Ya se echaron a perder, pero es lo único que tenemos». Alejandro se acercó a la bolsa. Las tortillas estaban verdes de moho. «¿Han estado comiendo esto?» «Es mejor que nada, señor», respondió Valeria. «Cuando no hay nada más, uno come lo que encuentra». «¿Y el padre de Valeria no las ayuda con dinero?» Camila y Valeria intercambiaron miradas. «Javier se fue cuando Valeria tenía 2 años», explicó Camila. «Al principio mandaba dinero de vez en cuando, pero hace 3 años que no sabemos nada de él». «¿Se fue? ¿Por qué se fue?» «Dijo que no podía con la responsabilidad». Camila empezó a llorar. «Que él era muy joven para ser papá, que tenía sueños, planes. Un día simplemente desapareció. ¿Y nunca más regresó?» «Nunca». Valeria pregunta por él todos los días, pero yo ya no sé qué decirle. Alejandro miró a Valeria. La niña consolaba a su madre, limpiándole las lágrimas con sus manitas. «Ya no llores, mamá. Ya no importa si papá no regresa. Yo te voy a cuidar siempre». En ese momento Alejandro vio en Camila a su propia madre. La recordó en sus últimos días, débil, enferma, esperando que él llegara del trabajo. Pero él siempre llegaba tarde, siempre tenía algo importante que hacer primero. Su madre murió un martes por la noche, sola en el hospital mientras él firmaba contratos en su oficina. «Señoras», dijo Alejandro con determinación, «nos vamos de aquí ahora mismo». «¿A dónde?», preguntó Camila asustada. «Al hospital. Las dos necesitan atención médica inmediata». «No tengo dinero, señor, no puedo pagar un hospital privado. Yo voy a pagar todo». «¿Por qué haría eso por nosotras?» Alejandro se quedó callado unos segundos, pensando en su madre,
en su padre que se fue cuando él tenía 8 años, en todos los años que perdió trabajando en lugar de vivir. Porque alguien tenía que quedarse. Repitió las palabras que le había dicho a Valeria. Y esta vez ese alguien voy a ser yo. No me gusta este lugar, murmuró Valeria mientras se escondía detrás de Alejandro en la habitación del hospital. Camila había sido internada en cuidados intensivos. Los doctores dijeron que tenía tuberculosis avanzada y desnutrición severa. Valeria se quedó en el cuarto de al lado, pero se negaba a separarse de su madre. Es solo por unos días, Valeria. Tu mamá necesita descansar para ponerse bien. Los doctores siempre dicen lo mismo. La niña se sentó en una silla demasiado grande para ella. Cuando mi abuela se enfermó, también dijeron que se iba a poner bien. ¿Qué pasó con tu abuela? Se murió. Por eso mamá y yo nos quedamos solas. Alejandro se sentó junto a ella. Era su tercer día cuidando a Valeria y todavía no sabía cómo hablarle a una niña. ¿Tienes hambre? Siempre tengo hambre. ¿Qué quieres comer? Valeria lo miró sorprendida. ¿Puedo escoger? Claro que puedes escoger. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa. Hamburguesas, dijo inmediatamente, con papas y refresco, como las que salen en la televisión. Una hora después Alejandro regresó con 3 hamburguesas, papas fritas y refrescos. Valeria se quedó pasmada viendo la bolsa. Todo esto es para mí, para ti y para tu mamá, cuando despierte. ¿De verdad puedo comerme todo? Alejandro asintió. Valeria tomó la hamburguesa con las 2 manos como si fuera un tesoro. Le dio una mordida enorme y cerró los ojos, saboreando cada pedacito. Está muy rica, dijo con la boca llena. ¿Usted no va a comer? Ya comí. Era mentira. No había comido nada en todo el día, pero ver a Valeria devorar esa hamburguesa le quitó el apetite. ¿Cuándo había sido la última vez que esta niña había comido algo decente? Señor Alejandro, dijo Valeria después de terminar, ¿puedo guardar una hamburguesa para mamá? Por supuesto. ¿Y puedo pedirle algo más? Dime, ¿puede comprarme unos calcetines? Los míos tienen hoyos y me da pena que las enfermeras me vean los pies. Alejandro miró los zapatos rotos de Valeria. Efectivamente, sus calcetines estaban destruidos. Claro. ¿Qué más necesitas? Nada más, señor. No quiero ser molestia. No eres ninguna molestia, Valeria. Al día siguiente, Alejandro llegó con una bolsa llena de calcetines, ropa interior nueva, 2 vestidos, zapatos de su talla y un suéter rosa que había visto en un escaparate. ¿Todo esto es para mí?, preguntó Valeria incrédula. Todo. ¿Por qué me compra tantas cosas? Alejandro no supo qué responder. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué había cancelado 3 juntas importantes para ir de compras para una niña que ni siquiera era su hija? Porque necesitas estas cosas, pero debe costar mucho dinero. No te preocupes por eso. Valeria se probó los zapatos nuevos. Le quedaban perfectos. Caminó por toda la habitación, admirando cómo se veían sus pies. Nunca había tenido zapatos nuevos, murmuró. Siempre uso los que encuentra mamá en la basura. Esas palabras le dolieron a Alejandro más de lo que esperaba. Por la noche, cuando Valeria se quedó dormida, Alejandro se acercó al cuarto donde estaba Camila. Ella había despertado unas horas antes, pero estaba muy débil. ¿Cómo está mi niña?, preguntó con voz ronca. Bien. Comió hamburguesas y se puso ropa nueva. Camila empezó a llorar. No puedo pagarle todo lo que está haciendo por nosotras. No me debes nada. ¿Por qué nos ayuda? No nos conoce, no somos nada suyo. Alejandro se quedó callado. Esa era la pregunta que llevaba días haciéndose. Mi madre murió sola, dijo finalmente. Yo estaba trabajando cuando pasó. Siempre estaba trabajando. Nunca tuve tiempo para ella. Lo siento mucho. Y mi padre se fue cuando yo tenía 8 años. Dijo que iba a comprar cigarros y nunca regresó. Camila lo miró con comprensión. Por eso entiende lo que siente Valeria. Exactamente. Sé lo que es esperar a alguien que nunca va a regresar. Pero usted sí regresó. Usted se quedó con nosotras. Porque tenía que hacerlo. No podía dejar que Valeria pasara por lo mismo que yo pasé. Al día siguiente, Alejandro trajo crayones y papel. Valeria se puso a dibujar inmediatamente. ¿Qué estás dibujando? Mi nueva familia, respondió concentrada.
Le mostró el dibujo, 3 figuras tomadas de la mano, una mujer acostada en una cama, una niña pequeña y un hombre alto con traje. Esta es mamá cuando esté sana, esta soy yo, y este es usted. ¿Yo soy parte de tu familia? ¿No quiere ser parte de nuestra familia? Alejandro miró el dibujo. Por primera vez en años, alguien lo necesitaba de verdad. No su dinero, no sus contactos, no sus negocios. Lo necesitaban a él. Sí quiero, respondió. Valeria sonrió y pegó el dibujo en la pared junto a su cama. Esa noche, por primera vez desde la muerte de su madre, Alejandro durmió sin pesadillas. «Valeria, mi princesa», gritó una voz desde la entrada de la habitación. Alejandro levantó la vista del periódico que estaba leyendo. Un hombre de unos 35 años acababa de entrar al cuarto. Tenía el pelo engominado, cadena de oro en el cuello y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Valeria, que estaba coloreando en su cama, se quedó paralizada. Los crayones se le cayeron de las manos. «¿Papá?», susurró. «Sí, mi amor. Tu papito regresó». El hombre se acercó con los brazos abiertos. «Ven acá, dale un abrazo a tu papá». Valeria no se movió. Se quedó pegada al respaldo de la cama como un animal asustado. «¿Quién diablos es usted?», preguntó Alejandro poniéndose de pie. «Javier Morales», extendió la mano con arrogancia. «Soy el padre de Valeria. La pregunta es, ¿quién es usted y qué hace con mi hija?» «Soy Alejandro Ramírez. He estado cuidando a Valeria y a su madre mientras usted brillaba por su ausencia». «¿Mi ausencia?», Javier se rió. «Estuve trabajando en Estados Unidos, juntando dinero para traerme a mi familia». «¿Verdad, princesa?». Valeria siguió sin decir nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Trabajando 5 años sin mandar ni un peso?», preguntó Alejandro. «Oiga, no sé quién se cree que es, pero yo no le debo explicaciones a nadie. Valeria es mi hija, y punto. Tu hija estuvo pidiendo limosna en la calle mientras tú estabas trabajando». «¿Limosna?». Javier miró a Valeria con reproche. «¿Por qué no me dijiste que las cosas estaban tan mal, princesa?». «Porque no estabas aquí», respondió Valeria con voz temblorosa. «Porque te fuiste y nos dejaste solas». «Pero ya regresé, mi amor. Ya papá está aquí para cuidarte». «¿Dónde estabas cuando Valeria se desmayó bajo la lluvia?», preguntó Alejandro furioso. «¿Dónde estabas cuando su madre tosía sangre en un colchón podrido?». «No sabía que estaban tan mal». Javier levantó las manos. «Si hubiera sabido...». «¡Mentiroso!», gritó Valeria de repente. «Mamá te llamó 1000 veces, le mandó mensajes. Nunca contestaste». «Princesa, cálmate, las cosas van a cambiar. Papá tiene dinero ahora». Javier sacó un fajo de billetes del bolsillo y los puso sobre la mesa. «¿Ves? Tu papá es rico ahora. Ya no vamos a ser pobres nunca más». Alejandro miró el dinero con sospecha. Eran puros billetes de 20 pesos, mal acomodados para parecer más de lo que eran. «¿De dónde sacaste ese dinero, Javier? ¿Eso qué le importa? Lo importante es que ya puedo mantener a mi familia». En ese momento entró Camila a la habitación en silla de ruedas. Una enfermera la había traído para que visitara a Valeria. Cuando vio a Javier, su cara se puso blanca. «Javier, ¿qué haces aquí?». «Camila, mi amor». Javier corrió hacia ella. «Vine por ustedes. Vine a llevármelas». «¿Llevarnos a dónde?». «A Estados Unidos. Allá tengo trabajo, casa, todo lo que necesitamos para ser felices». «¿De qué hablas? Hace 5 años que no sabemos nada de ti». «Porque estaba preparando todo para ustedes». Javier se arrodilló junto a la silla de ruedas. «Perdóname, Camila. Sé que me porté mal, pero ahora todo va a ser diferente». «¿Y por qué no respondiste mis llamadas? ¿Por qué no contestaste mis mensajes?». «Mi teléfono se descompuso. Perdí todos los contactos». «Por 5 años tuviste el teléfono descompuesto», dijo Alejandro con sarcasmo. «Usted no se meta en problemas de familia». Javier se paró amenazante. «Esto es entre mi mujer, mi hija y yo. Tu mujer y tu hija estuvieron a punto de morir de hambre mientras tú andabas por ahí». «Ya basta», gritó Javier. «Valeria, vamos, nos vamos ahora mismo». Se acercó a la cama para cargar a Valeria, pero ella se escondió detrás de Alejandro. «No me quiero ir con usted». «¿Cómo que no te quieres ir? Soy tu papá». «Mi papá no me abandonaría por 5 años».
Valeria, no seas grosera con tu padre, dijo Camila débilmente. ¿Por qué lo defiendes, mamá? Él nos abandonó. Nosotras no le importamos nada. Javier se puso rojo de rabia. ¿Saben qué? Ya me cansé de rogarles. Valeria es mi hija y me la voy a llevar quiera o no quiera. ¿Con qué derecho?, preguntó Alejandro. Con el derecho que me da la ley. Soy el padre biológico. Javier sacó un papel arrugado del bolsillo. Mañana a las 10 de la mañana tengo cita con un abogado. Vamos a iniciar los trámites para quitarle la custodia a Camila. ¿Quitarme la custodia? Camila se puso pálida. ¿De qué hablas? Una madre que no puede mantener a su hija no merece tenerla. Los servicios sociales van a estar de acuerdo conmigo. Eres un desgraciado, gritó Alejandro. Y usted no tiene nada que hacer aquí. A partir de mañana, no se acerque a mi hija. Javier salió del cuarto dando un portazo. Valeria se echó a llorar en los brazos de Alejandro. Camila lloraba en silencio en su silla de ruedas. No puede llevársela, murmuró Camila. No puede llevarse a mi niña. Alejandro apretó los puños. Había visto esa mirada en los ojos de Javier antes. Era la misma mirada que había visto en su propio padre el día que se fue. Fría, calculadora, egoísta. No se va a llevar a nadie, dijo Alejandro con determinación. Te lo prometo. Licenciado Vázquez, necesito el mejor abogado familiarista que tenga. Alejandro hablaba por teléfono mientras caminaba por los pasillos del hospital. No me importa lo que cueste. Es urgente. Eran las 6 de la mañana. Alejandro no había dormido en toda la noche, planeando su estrategia. Javier había regresado el día anterior con un abogado de quinta, amenazando con llevarse a Valeria esa misma semana. ¿Alejandro? Camila lo llamó desde su cama cuando lo vio entrar. Conseguiste abogado. El mejor de la ciudad. Mauricio Herrera, especialista en derecho familiar. Ha ganado casos imposibles. ¿Y qué dice? ¿Puede Javier quitarme a Valeria? Alejandro se sentó junto a ella. Las ojeras bajo sus ojos mostraban el cansancio de varios días sin dormir. Legalmente, Javier tiene derechos como padre biológico, pero también tiene 5 años de abandono en su contra. ¿Eso es suficiente? No lo sé, Camila, pero vamos a pelear con todo. En la habitación de al lado, Valeria estaba despierta dibujando en silencio. Desde la visita de Javier no había hablado mucho, solo hacía preguntas. ¿Me van a obligar a irme con él? ¿Ya no voy a poder ver a mamá? ¿Usted se va a olvidar de mí si me lleva? Cada pregunta le partía el corazón a Alejandro. «Buenos días, princesa», le dijo mientras le llevaba el desayuno. «¿Cómo dormiste?» «Tuve pesadillas», respondió sin levantar la vista de su dibujo. «Soñé que mi papá me llevaba a un lugar muy lejos y no podía regresar nunca. Eso no va a pasar. ¿Cómo lo sabe?» «Porque no lo voy a permitir». Valeria por fin lo miró. «¿Usted me va a proteger?» «Con mi vida si es necesario». A las 9 de la mañana llegó el abogado Herrera. Era un hombre mayor, canoso, con una reputación impecable. Revisó todos los documentos que Alejandro había conseguido: reportes médicos, testimonios de enfermeras, fotos del departamento donde vivían. «El caso es complicado», explicó Herrera. «El padre biológico siempre tiene ventaja legal, aunque haya estado ausente. ¿Qué necesitamos para ganar? Testimonios, muchos testimonios. Doctores, enfermeras, trabajadores sociales, gente que pueda comprobar el abandono y el estado en que encontraron a la niña. ¿Y qué hay de mí? Puedo solicitar la custodia. ¿Usted no es familiar de la niña?» «No». «Entonces es más difícil. Pero podemos argumentar que usted ha sido la figura paterna durante estos meses». Durante los siguientes 3 días, Alejandro se convirtió en detective. Habló con cada doctor que había atendido a Valeria, cada enfermera que la había visto llegar desnutrida. Consiguió testimonios del hospital público donde primero la llevó, fotos de las condiciones del edificio donde vivían. La doctora Martínez aceptó testificar. Nunca había visto un caso tan severo de abandono y desnutrición. La niña llegó al borde de la muerte. El trabajador social del hospital también dio su testimonio. «En mis 20 años de experiencia, pocas veces he visto a una niña tan pequeña cargando con tanta responsabilidad». Mientras tanto, Javier aparecía en el hospital todos los días tratando de convencer a Valeria de que se fuera con él. «Princesa, en Estados Unidos vas a tener tu propio cuarto, juguetes, ropa bonita.
Ya tengo ropa bonita, respondía Valeria secamente. Pero allá vas a tener más. Y vas a ir a una escuela muy bonita. ¿Y mamá? ¿Mamá también va a ir? Javier dudaba antes de responder. Tu mamá está muy enferma, princesa. Necesita quedarse aquí en el hospital. Entonces yo también me quedo aquí. No entiendes, Valeria. Tu mamá puede morirse. ¿Qué vas a hacer si se muere? No diga eso, gritaba Valeria. Mamá no se va a morir. Alejandro entraba justo a tiempo para ver a Valeria llorando y a Javier con cara de frustración. ¿Qué le dijiste? La verdad. Su madre está muy grave. No tienes derecho a asustarla así. Tengo derecho a preparar a mi hija para la realidad. Tu hija lleva 5 años viviendo en la realidad mientras tú jugabas a ser libre. Una noche, cuando Valeria se había quedado dormida, Alejandro se sentó junto a la cama de Camila. Ella había mejorado un poco, pero seguía muy débil. Alejandro, tengo que pedirte algo, le dijo con voz temblorosa. Dime, si yo me muero, si no logro salir de esta enfermedad, cuida a Valeria. No vas a morirte, Camila, pero si pasa algo, prométeme que no vas a dejar que Javier se la lleve. Te lo prometo. Él no la ama, Alejandro, solo la quiere por orgullo, por no quedar mal, pero tú sí la amas como una hija. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Era verdad. En algún momento, sin darse cuenta, había empezado a amar a esa niña como si fuera su propia hija. La voy a proteger, Camila, cueste lo que cueste. Gracias. Camila apretó su mano. Gracias por quedarte cuando todos se fueron. Esa noche, Alejandro se quedó despierto viendo dormir a Valeria. En la pared seguía pegado el dibujo de los 3 tomados de la mano. Su nueva familia, había dicho ella. Una familia que ahora tenía que defender. Se abre la sesión, anunció la juez Patricia Morales mientras golpeaba el martillo. Caso número 2847, solicitud de custodia de la menor Valeria Herrera Morales. El juzgado estaba lleno. De un lado, Javier con su abogado barato vestido con un traje arrugado. Del otro lado, Alejandro, Camila en silla de ruedas y el licenciado Herrera. Valeria estaba sentada en la primera fila, entre 2 trabajadoras sociales. Sus piernas colgaban de la silla, demasiado corta para ella. Llevaba puesto el vestido rosa que Alejandro le había comprado. Licenciado Ramírez, puede presentar a su primer testigo, dijo la juez. El abogado de Javier se paró. Ramírez, creí que el demandado era la señora Herrera. Correcto, explicó el licenciado Herrera. El señor Alejandro Ramírez solicita custodia compartida con la madre biológica. ¿Qué relación tiene el señor Ramírez con la menor? Ha fungido como figura paterna durante los últimos 3 meses, proveyendo cuidado, alimentación y atención médica. Javier se puso rojo de rabia. Eso es ridículo. Ese hombre no tiene ningún derecho sobre mi hija. Señor Morales, guarde silencio, ordenó la juez. Licenciado Herrera, llame a su primer testigo. Llamo a declarar a la doctora Elena Martínez. La doctora se acercó al estrado. Era una mujer seria, de unos 50 años, con credibilidad en cada palabra. Doctora, ¿puede describir el estado en que llegó la menor Valeria al hospital? Desnutrición severa, deshidratación, principios de neumonía. Llevaba días sin comer adecuadamente. Su peso estaba por debajo del percentil mínimo para su edad. ¿Había visto casos similares antes? En mis 20 años de experiencia, raramente he visto un caso tan extremo de abandono infantil. ¿Quién trajo a la niña al hospital? El señor Alejandro Ramírez. La encontró desmayada bajo la lluvia. El abogado de Javier se levantó. Objeción. ¿Cómo sabemos que el señor Ramírez no estaba involucrado en el estado de la menor? Porque, respondió la doctora, antes de que nadie pudiera objetar, el señor Ramírez no conocía a la niña. Sus reacciones fueron genuinas. Estaba desesperado por salvarla. Y durante el tratamiento, se quedó día y noche cuidándola. Pagó todos los gastos médicos, no solo de la niña, sino también de la madre. Su dedicación fue extraordinaria. Javier murmuró algo por lo bajo. Su abogado lo hizo callar. Llamo a declarar al trabajador social Miguel Herrera, continuó el licenciado. Miguel subió al estrado.
Era un hombre mayor, cansado de ver tantos casos difíciles. Señor Herrera, ¿puede describir las condiciones de vida de la menor? Vivía en un cuarto de 3 por 4 metros, sin agua, sin luz, sin comida. La niña de 7 años era quien cuidaba a la madre enferma. ¿Es normal que una niña de esa edad asuma esas responsabilidades? Para nada. Es un caso claro de parentificación, donde el niño asume roles de adulto por necesidad. ¿Y qué opina del padre biológico? 5 años de abandono total, sin contacto, sin apoyo económico, sin interés en el bienestar de su hija. Ahora le tocó el turno al abogado de Javier. Señor Herrera, ¿no es cierto que mi cliente estuvo trabajando en Estados Unidos para mejorar las condiciones de vida de su familia? No tengo evidencia de eso. Lo que sí tengo evidencia es de 5 años de abandono total. Pero un padre tiene derecho a buscar mejores oportunidades. Un padre responsable mantiene contacto con su familia, manda dinero, se asegura de que estén bien. Su cliente no hizo nada de eso. Finalmente, fue el turno de los testimonios principales. «Llamo a declarar a Javier Morales», anunció su abogado. Javier se acercó al estrado con arrogancia. Llevaba la misma cadena de oro del otro día. «Señor Morales, ¿puede explicar por qué estuvo ausente durante 5 años?» «Estuve trabajando en Estados Unidos, ahorrando dinero para traerme a mi familia. Quería darles una vida mejor». «¿Y por qué no mantuvo contacto?» «Mi teléfono se descompuso y perdí todos los contactos. No tenía manera de comunicarme». «¿Durante 5 años tuvo el teléfono descompuesto?», preguntó el licenciado Herrera durante el contrainterrogatorio. «Bueno, también cambié de teléfono varias veces». «¿Mandó dinero durante estos 5 años?» Javier dudó. «Al principio sí mandé dinero». «¿Tiene comprobantes?» «Se me perdieron». «¿Sabe cómo se llama la maestra de Valeria?» «¿Su maestra? ¿Cuál es su comida favorita?» «Pues, le gustan las hamburguesas». «¿Cuál es su color favorito?» «El rosa». ¿Cómo sabía que le gustan las hamburguesas y que su color favorito es el rosa si no la ha visto en 5 años? Javier se puso nervioso. «Pues, es lógico que a las niñas les guste el rosa». «Señor Morales, ¿sabe que su hija estuvo pidiendo limosna en las calles para comprar medicinas para su madre?» «No, no sabía eso». ¿Sabe que su hija no había ido a la escuela en 2 años porque no tenían dinero para útiles?» «No sabía». ¿Sabe que su hija pesaba 15 kilos cuando la encontraron, cuando debería pesar por lo menos 25? «Ya basta», gritó Javier. «No sabía que las cosas estaban tan mal». «Exactamente, señor Morales. No sabía nada porque abandonó a su familia». Finalmente, la juez habló con la voz que todos esperaban escuchar. «Valeria, ¿puedes acercarte?» La niña caminó hacia el estrado. Sus zapatos nuevos sonaban en el piso de mármol. «Valeria, ¿entiendes por qué estamos aquí?» «Sí, señora juez. Quieren decidir con quién voy a vivir». «¿Con quién te gustaría vivir?» Valeria miró a Javier, luego a Alejandro, luego a su madre. «Con los que no me dejaron sola», dijo con voz clara y firme. «Con los que se quedaron cuando fue difícil». Después de revisar cuidadosamente todos los testimonios y evidencias presentadas, dijo la juez con voz solemne, «Este tribunal determina lo siguiente. Se otorga custodia compartida de la menor Valeria Herrera Morales a la señora Camila Herrera y al señor Alejandro Ramírez». Javier se puso de pie de un salto. «Eso es injusto. Soy el padre biológico». «Señor Morales, siéntese», ordenó la juez. «Los derechos de paternidad del señor Javier Morales quedan suspendidos indefinidamente por abandono comprobado. Podrá solicitar visitas supervisadas después de 1 año de terapia psicológica y comprobación de estabilidad económica». «Esto no se va a quedar así», gritó Javier mientras salía del juzgado. «Voy a apelar». Nadie le hizo caso. Alejandro abrazó a Valeria, quien lloraba de felicidad. Camila lloraba en su silla de ruedas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. «¿Eso significa que puedo quedarme con ustedes para siempre?», preguntó Valeria. «Para siempre», respondió Alejandro. 2 semanas después, Camila fue dada de alta del hospital. Los doctores dijeron que había respondido muy bien al tratamiento, aunque todavía necesitaba reposo y medicinas por varios meses. Alejandro había encontrado un departamento pequeño pero cómodo en una colonia de clase media. 3 recámaras, cocina completa, sala con televisión.
Nada lujoso, pero limpio, seguro y lleno de luz. ¿De verdad vamos a vivir aquí?, preguntó Valeria mientras exploraba su nuevo cuarto. ¿Es solo para nosotros? Solo para nosotros, confirmó Alejandro. Tu mamá tiene su cuarto, tú tienes el tuyo y yo tengo el mío. Y puedo decorar mi cuarto como yo quiera, como tú quieras. Valeria corrió por todo el departamento, abriendo closets, probando las llaves del agua, encendiendo y apagando las luces. «Mamá, ven a ver, el agua sale caliente y hay luz en todos los cuartos». Camila sonrió desde el sillón donde descansaba. Se veía mucho mejor, había subido de peso y ya no tosía sangre. «¿Te gusta tu nueva casa, mi amor?» «Me encanta. Es la casa más bonita del mundo». La primera noche en el departamento nuevo, Alejandro preparó la cena. Nada elaborado, sopa de pollo, arroz, frijoles refritos. Pero era la primera vez en años que los tres se sentaban juntos a una mesa. «¿Puedo decir una oración?», preguntó Valeria antes de comer. «Claro, mi amor», respondió Camila. Valeria cerró los ojos y juntó las manitas. «Gracias, Dios, por darnos esta casa bonita. Gracias por hacer que mamá se sienta mejor. Y gracias por mandarnos a Alejandro cuando más lo necesitábamos. Amén. Amén», repitieron Alejandro y Camila. Durante la cena, planearon la rutina de la nueva vida. Valeria entraría a la escuela la próxima semana. Alejandro había arreglado todos los papeles y comprado útiles escolares. Camila seguiría con su tratamiento médico y poco a poco buscaría un trabajo de medio tiempo. «¿Puedo pedirles algo?», dijo Valeria mientras comía su sopa. «Dime, princesa», respondió Alejandro. «¿Puedo llamarlo papá Alejandro?». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca había pensado que ser padre pudiera sentirse tan natural, tan correcto. «Me encantaría que me llamaras así». «¿Si a ti puedo seguirte diciendo mamá?», le preguntó a Camila. «Por supuesto, soy tu mamá para siempre». «Entonces ya tengo mamá y papá otra vez», Valeria sonrió. «Pero esta vez son de los que se quedan». Después de la cena, establecieron una rutina nocturna. Alejandro lavaba los platos mientras Camila ayudaba a Valeria con el baño. Luego los tres se sentaban en la sala a ver televisión o a leer cuentos. «Papá Alejandro, ¿me puedes leer un cuento?». «¿Cuál quieres que te lea?». «El de la niña que encontró una familia que la amaba de verdad». «No conozco ese cuento». «Entonces, invénteselo». Alejandro se sentó en la orilla de la cama de Valeria y comenzó. Había una vez una niña muy valiente que vivía en una casa muy triste. Un día, bajo la lluvia, conoció a un señor que también estaba triste. Los dos estaban solos, pero cuando se encontraron, dejaron de estar solos para siempre. ¿Y qué pasó después? Que construyeron una familia nueva, no porque fueran parientes, sino porque se eligieron los unos a los otros. Y vivieron felices para siempre. Vivieron felices para siempre. Valeria se acurrucó bajo las cobijas nuevas. «Papá Alejandro, ¿puedo confesarle algo?». «Claro, mi amor. Al principio pensé que usted se iba a ir como mi otro papá, pero después me di cuenta de algo». «¿De qué te diste cuenta?». «Que usted no me ayudó para después irse. Me ayudó para quedarse». Alejandro le dio un beso en la frente. «Siempre voy a quedarme, Valeria. Para siempre». Esa noche, después de que Valeria se durmió, Alejandro y Camila se sentaron en la sala. «Nunca voy a poder pagarte todo lo que hiciste por nosotras», dijo Camila. «No me debes nada, Camila. Ustedes me salvaron a mí también». «¿Cómo que te salvamos?». «Antes de conocerlas, yo solo trabajaba. No tenía familia, no tenía amor, no tenía propósito. Ustedes me dieron una razón para vivir». Camila sonrió. «Entonces nos salvamos unos a otros». «Exactamente». Afuera seguía lloviendo, pero adentro del departamento había calor, había risas, había esperanza. Por primera vez en muchos años, los tres habían encontrado lo que siempre habían buscado: un hogar de verdad. 6 meses después, la vida había tomado un ritmo que antes parecía imposible. «Papá Alejandro, ya estoy lista para la escuela», gritó Valeria desde su cuarto. Alejandro sonrió mientras preparaba el desayuno. Valeria había empezado a llamarle papá sin el Alejandro, cuando estaba emocionada o tenía prisa. «Ya voy, princesa». «¿Ya te lavaste los dientes?». «Sí». «¿Ya está listo mi lunch?».
Tu sándwich de jamón con queso está en tu mochila. Valeria llegó corriendo a la cocina, con su uniforme escolar perfectamente planchado y sus zapatos brillando. Ya no era la niña flaca y asustada que había encontrado bajo la lluvia. Ahora tenía mejillas rosadas, sonrisa brillante y la confianza de una niña amada. «Buenos días, mamá», le dio un beso a Camila, que estaba sentada en la mesa tomando su café. «Buenos días, mi amor. ¿Cómo dormiste?» «Muy bien. Soñé que sacaba 10 en el examen de matemáticas». «Vas a sacar 10», aseguró Alejandro. «Estudiaste toda la semana». Camila se veía completamente diferente. Había subido 15 kilos. Su color había vuelto, ya no tosía. Tenía un trabajo de medio tiempo en una oficina y estaba tomando clases nocturnas para terminar la preparatoria. «¿Hoy tienes junta con los otros papás?», le preguntó Valeria a Alejandro. «Sí, la junta de padres de familia es a las 3. Tu mamá también va a ir. ¿Van a contar que soy muy inteligente?» «Vamos a presumir que tenemos la niña más inteligente de toda la escuela», respondió Camila. Valeria se rió y terminó su avena con fresas. Ya no comía como si fuera su última comida. Ahora sabía que siempre habría comida en la mesa. «¿Ya les enseñé mi nuevo dibujo?», preguntó mientras buscaba en su mochila. «¿Cuál nuevo dibujo?». Valeria sacó una hoja de papel y la puso sobre la mesa. Era un dibujo a colores de 3 personas paradas frente a una casa. Pero esta vez, en lugar de estar tomados de la mano, las 3 figuras tenían las manos juntas en el centro, formando un corazón. «Esta es nuestra familia», explicó Valeria señalando cada figura. «Mamá, papá, Alejandro y yo, y nuestras manos forman un corazón porque nos amamos mucho». Alejandro miró el dibujo y sintió la misma emoción que había sentido el primer día cuando Valeria lo incluyó en su familia imaginaria. «¿Puedo llevármelo a la oficina?». «Sí, para que todos sepan que usted tiene una hija que dibuja muy bonito». Después del desayuno, Alejandro llevó a Valeria a la escuela en su carro. Era un ritual que disfrutaba todos los días. Durante el camino, Valeria le contaba sus planes para el día, sus tareas, sus amigas. «Papá, ¿puedo invitar a Sofía a comer el sábado?». «¿Sofía es tu mejor amiga?». «Sí. Ella dice que tiene mucha curiosidad de conocerte porque siempre hablo de ti». «¿Y qué le dices de mí?». «Que eres el mejor papá del mundo porque me elegiste siendo yo una niña que no era tuya». Alejandro se detuvo en el semáforo y miró a Valeria por el espejo retrovisor. «Valeria, tú siempre fuiste mía, desde el momento que te vi bajo la lluvia». «¿En serio?». «En serio. Mi corazón te reconoció antes que mi cabeza». Llegaron a la escuela. Valeria se bajó del carro y se despidió con un beso. «Que tengas buen día en el trabajo, papá. Que tengas buen día en la escuela, princesa». Alejandro se quedó viéndola hasta que entró al edificio de la escuela. Otros padres también despedían a sus hijos, pero él sabía que su historia era diferente. Él había elegido ser padre cuando ya no era joven, cuando ya no esperaba encontrar el amor de una familia. De regreso a casa encontró a Camila lavando los platos del desayuno. «¿Cómo te sientes?», le preguntó. «Bien, muy bien», Camila sonrió. «A veces no puedo creer que esta sea nuestra vida ahora». «¿Te refieres a tener una casa limpia, comida en el refrigerador y una hija feliz?». «Me refiero a tener esperanza otra vez, a levantarme cada mañana sabiendo que todo va a estar bien». Alejandro abrazó a Camila. Su relación había evolucionado hasta convertirse en una hermosa amistad y complicidad como padres. No había romance entre ellos, pero sí había respeto, cariño y el compromiso compartido de darle a Valeria la mejor vida posible. «Camila, ¿puedo decirte algo?». «Dime». «Gracias por dejarme ser parte de la vida de Valeria. Gracias a ti por quedarte cuando otros se fueron». Esa tarde, después de la junta escolar donde la maestra había hablado maravillas de Valeria, los 3 regresaron a casa contentos. «¿Qué quieren cenar?», preguntó Alejandro. «Pizza», gritó Valeria. «Pizza está bien», aceptó Camila. Mientras esperaban la pizza, Valeria pegó su nuevo dibujo en el refrigerador, junto a todos los otros dibujos que había hecho durante estos meses. El refrigerador estaba completamente cubierto de colores, de historias, de momentos felices. Alejandro se quedó viendo el dibujo nuevo. 3 manos formando un corazón. Había tardado 40 años en encontrar su lugar en el mundo, pero al final lo había encontrado en el lugar más inesperado.
en el amor de una niña que lo eligió como padre y una mujer que confió en él como compañero de crianza. Estoy en casa, pensó mientras escuchaba las risas de Valeria y Camila en la sala. Por primera vez en su vida, estaba exactamente donde pertenecía. ¿Te conmovió la historia de Alejandro, Valeria y Camila? Esta hermosa historia nos recuerda que la familia no se trata solo de sangre, sino de quienes eligen quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. El amor verdadero no abandona, protege y construye hogares donde antes solo había dolor. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Nos encantaría saber qué pensaste de Tres manos, un corazón. Déjanos tu comentario, contándonos cuál fue tu parte favorita de la historia o si conoces a alguien como Alejandro que eligió el amor por encima de todo. Si disfrutaste esta emotiva historia, suscríbete a nuestro canal para más relatos que te harán reflexionar sobre la vida, el amor y la familia. Y cuéntanos, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos emociona saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo. Tu apoyo nos motiva a seguir contando historias que transforman vidas.